Y para darnos más detalles sobre este encuentro que se realizó en el Vaticano, agradecemos mucho que nos tome la llamada Bernardo Barranco. Él es sociólogo en religiones. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana, Omar, un abrazo. Sin duda alguna, esta reunión sobre los casos de abuso sexual en el Vaticano es histórica y quisiera preguntarle cuál es su balance general sobre lo que se abordó durante este encuentro. Miren, fue una reunión muy tensa porque está precedida de grandes escándalos que en el 2018 se precipitaron desde Chile, que fue realmente probablemente una de las visitas más desastrosas que haya tenido el Papa Francisco, que fue en enero, hasta Estados Unidos, sobre todo con Pensilvania, donde salió un documento que hizo las autoridades locales. En Irlanda también, ante la desconfianza de la ciudadanía, de la sociedad, sale un comunicado de un ex embajador donde acusa al Papa de haber sido encubridor y le pide su renuncia. Es decir, estamos hablando que la sucesión de hechos hacía impostergable un tipo de reunión como esta al más alto nivel, y el Papa Francisco en septiembre convoca a una reunión cumbre, es decir, inédita, con los presidentes de las conferencias episcopales. Nunca antes se había hecho en la historia de la Iglesia un evento de tal magnitud, de tal manera que fue una especie de mini sínodo. Y el tema central fue efectivamente el tema de la pederastia clerical. Al llegar a esta reunión, había muchas expectativas, llegaron cientos de víctimas de diferentes partes del mundo, y se organizó al mismo tiempo una especie de cumbre paralela de víctimas. Los temas tratados, habría que decir que hubo un nivel de autocrítica fuerte por parte de la Iglesia. El cardenal Salazar, en una de sus intervenciones, declaró que el principal enemigo en la pederastia clerical es la propia Iglesia. El cardenal Marx, un poderoso presidente de la Conferencia del Episcopado Alemán, reconoció que los archivos, muchos archivos y muchos expedientes fueron destruidos para proteger a los depredadores clericales. De tal manera que hubo un buen nivel, digamos, de autocrítica. También el mismo Papa habló que los pequeños clamaban justicia y que en esos términos había que hacer la reunión. Así es que esa fue. Ahora, no fue una reunión de muchas concreciones, fueron como grandes planteamientos. Sin embargo, creo que por ser la primera vez fue importante. Ahora, hay que decirlo, el Papa tuvo algunas imprudencias que fueron pues muy comentadas a nivel internacional. Una de ellas fue un día antes de la reunión. El Papa habla que aquellos que critican, así lo dijo, a la Iglesia, aquellos que critican a la Iglesia son parientes del diablo. Fue una expresión, digamos, desafortunada. Pero en la reunión, cuando intervino una mujer, el Papa dijo que todo feminismo era machismo con faltas, y también pues, recibió muchos extrañamientos por parte de grupos, de colectivos de mujeres. Podríamos decir entonces que los contenidos de la reunión fueron contenidos pues claroscuros. La gente esperaba mucho más y esperaba medidas mucho más concretas. Sin embargo, creo que nunca antes en una reunión de tan alto nivel la Iglesia ha sido tan autocrítica como fue en esta reunión. Interesante lo que nos comenta, histórica esta autocrítica. Ahora me gustaría preguntarle si usted considera que es viable la implementación de las medidas propuestas para combatir el abuso sexual dentro de la Iglesia, por supuesto, la Iglesia Católica. Bueno, pues mira, el tema es que hay mucho descontento porque no fueron medidas concretas. El Papa no anunció ninguna medida así pronta. Después hubo una rueda de prensa donde se anunciaron otras medidas más concretas, pero te podría decir que hubo una actitud de poder
primero crea conciencia en los diferentes episcopados y lo que se señaló como medidas concretas es que el Papa va a promulgar un motu propio, es decir, un documento escrito con su puño y letra a título personal como pontífice. No sabemos qué características, si va a ser una carta, si va a ser una encíclica, no sabemos, pero sí él va a escribir algo. Luego la otra es que se va a promulgar una serie de leyes contra la pederastia para el clero y para la gente de la Santa Sede, y esto se espera que se aplique en otros países. Tercero, pide a los episcopados nacionales que tengan una actitud de medidas concretas a la luz de lo que se ha conversado en Roma. Otro elemento importante también fue la cuestión del sigilo o la información que quedaba reservada. El Papa y los miembros de esta cumbre señalan que esto es para protegerse frente a aquellos estados esta confidencialidad, a protegerse para aquellos estados que ataquen a la Iglesia, pero que no aplicaría en el caso de pederastia. Esto es muy importante porque en torno a esta secrecía era como se guardaban muchas historias, expedientes, etcétera. Pero no más que eso, las víctimas están muy decepcionadas, estas cientos de víctimas que marcharon, se hicieron presentes en Roma, tuvieron gran presencia en los medios de comunicación, porque el Papa no fue más allá, como dar los nombres, sacar los expedientes, ampliar la prescripción, en fin, multas muy severas. No, esto no se dio, pero bueno, pues vamos a esperar todavía el documento del Papa y las medidas que los episcopados asumen. Y bueno, ningún lugar del mundo está exento de esta situación. Recientemente en Chile pues salieron a la luz una serie de casos sobre abusos sexuales en la iglesia. Yo quisiera preguntarle cómo está actuando ya la iglesia, concretamente la iglesia en Iberoamérica, sobre esta situación. El tema en Chile es un tema muy importante. Ahí hubo un gran desencuentro entre el Papa y la sociedad chilena, que está muy bien organizada y con mucha conciencia. Cuando el Papa pide y le reclama a la sociedad chilena de pruebas concretas. Su visita fue pues muy cuestionada y el Papa se da cuenta ya en Roma, su regreso, y manda a hacer una investigación con un experto canonista llamado Charchi Cluna, quien le responde después de meses diciendo que la sociedad chilena tenía razón, que los obispos estaban muy comprometidos con el encubrimiento y esto era muy reprobable. Y es cuando los manda a llamar y en pleno los obispos en Roma le presentan su renuncia. Así es que ese es un caso muy importante para toda América Latina porque ahí la sociedad está organizada. A diferencia de Perú, que en donde se dio el caso de Sodalicio, de Vida Cristiana, que es una agrupación de élite muy conservadora, en donde pues se relatan un conjunto de atrocidades cometidas por los miembros de esa agrupación religiosa. Y luego en el caso de México, pues está también el caso de Marcial Maciel, los legionarios, está el caso patente de encubrimiento por parte del cardenal Norberto Rivera, hasta hace poco arzobispo primado de México, y ahora que la Conferencia del Episcopado ha anunciado que han surgido más de 150 casos de sacerdotes suspendidos por abuso sexual. Así es que yo te diría que hay muchos casos en América Latina, pero sobre todo en estos tres países pareciera ser que la pederastia se ha, encarnecido, y son Chile, Perú y México. Pues aún con esta situación, esta reunión sin precedentes, queda mucho por investigar, queda mucho a deber en la Iglesia para actuar en contra de estos casos de pederastia y de abusos sexuales. Muchísimas gracias a Bernardo Barranco, sociólogo en religiones, por este profundo y puntual análisis. Muy bien, Ana y Omar, pues hasta muy pronto, un abrazo. Gracias.